Shalom, amados hermanos, bendiciones. En este día quiero traerles este corto video para hablarles un poco sobre la Parashá Bo. Recuerden que el enfoque del ministerio Shalom, que es un ministerio de consejería, el cual Eterno me permite eh, eh, tener para poder compartir con ustedes. El enfoque del ministerio Shalom y de esta servidora es traer una enseñanza en cuanto a la parashá, pero que tenga que ver, ¿verdad?, con nuestra sanidad interior, que tenga que ver con nuestras emociones, que tenga que ver con nuestra salud mental, que tenga que ver con el trabajar nuestra área interna y trabajar nuestro carácter. Tenemos muchos maestros en medio nuestro que nos traen la parashá, ¿verdad? Y nos enseñan el contexto cultural, religioso, nos enseñan geografía, nos enseñan los mandamientos a través de la parashá, y todo eso es excelente, porque para nosotros poder interpretar, ¿verdad? Y aprender bien de la palabra, tenemos que conocer todas estas cosas. Pero mi enfoque, como les he dicho, es trabajar la sanidad interior y trabajar nuestra salud mental. Por eso siempre en cada parashá me gusta enfocarme en qué es lo que trae esa parashá para nosotros aplicar a nuestra vida y sanar nuestras emociones. Hace un tiempito no hacía unos videos, ¿verdad? Porque he estado un poquito ocupada preparando una tesis para unos estudios que estoy haciendo. Pero nuevamente estamos aquí retomando esta asignación, y como les digo, vamos a estar hablando de la parashá Bo, que significa ven, y vamos a estar hablando sobre nuestra sanidad interior en esta parashá. La parashá sabemos que se encuentra en Éxodo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Y podemos ver en esta parashá que es donde se relatan las últimas plagas, ¿verdad? Que caen sobre Egipto. También vemos la salida del pueblo de Israel de la esclavitud y vemos la institución de la Pascua o el Pesaj, ¿verdad? En esta parashá me quiero enfocar en la sanidad interior porque hay un tema bastante interesante y que nosotros debemos de conocer. La aplicación que quiero traer a ustedes de esta parashá es que Dios nos llama a salir de nuestras esclavitudes hacia la libertad. Muchas veces nosotros estamos esclavos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, esclavos de nuestras creencias, esclavos en muchas áreas. Y con esta parashá yo quiero traer, ¿verdad?, lo que el Eterno quiere compartir con ustedes para nosotros salir de esa esclavitud interna que podamos tener. Primeramente, para nosotros poder salir de estas esclavitudes internas, lo primero que tenemos que hacer es identificar las ataduras o la esclavitud espiritual que pueda haber en nosotros. En Éxodo 10:3, Moisés le dice a Faraón: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? La sanidad interior comienza con reconocer áreas donde aún hay orgullo, hay miedo, hay heridas sin sanar, hay falta de perdón. Comienza reconociendo que en esta área estoy siendo muy orgullosa. Tengo que entregarle esta área al Eterno para que el Eterno me libere. En esta área hay falta de perdón. No he podido perdonar al prójimo, no he podido perdonar a mi hermano, no he podido perdonar a mi papá porque me abandonó, no he podido perdonar a mi esposo porque me dejó, no he podido perdonar, y todavía me encuentro en esclavitud por la falta de perdón. Cuando nosotros reconocemos
que en un área de nuestra vida necesitamos la sanidad, ahí comienza nuestra sanidad. La sanidad interior, como le dije, comienza con identificar. Identificamos dónde está la falta de perdón, ¿verdad? Con un ejemplo. Otra de las cosas que nosotros podemos identificar es si hay negación en nuestro proceso. En Éxodo 10, 3 al 7, vemos que el faraón se niega a reconocer la soberanía de Dios y liberar a Israel a pesar de las plagas. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces estamos atrapados en malos hábitos. Estamos atrapados en creencias que nos limitan. Estamos atrapados en negación. Nos negamos a reconocer que tenemos un problema y que tenemos que cambiar. Nos negamos a reconocer que tenemos ese problema porque estamos en una posición de víctima, que eso me impide a mí reconocer que necesito trabajar esa área, pero como me siento en la posición de víctima de, ay, pobrecita de mí, nos negamos a salir. Nos negamos a aceptar que tenemos algún problema, que tenemos falta de perdón. No podemos entender que si alguien me hirió, ¿por qué soy yo la que tengo que pedir perdón si esa persona fue la que me hirió? Porque muchas veces esa herida que te hizo esa persona trae en ti coraje, odio, cualquier otra emoción negativa que te está impidiendo reconocer y liberarte con el perdón para poder avanzar en tu sanidad interior. Un pecado oculto también es una de las cosas. Nos negamos a reconocer de que en esta área todavía estoy pecando y no quiero reconocerlo. En el día de ayer, jueves, las damas, ¿verdad? Y con la pastora Sari Vargas de Yeshua en el Tamid, ella todos los jueves tiene su sección de Vamos a Crecer. Y es una sección hermosa, hermana. Y hermana, esto es para damas, pero las hermanas que me escuchan, yo les recomiendo y les exhorto a que cada jueves se conecte con la hermana y la hermana pastora Sari Vargas en esto Vamos a Crecer, porque estamos viendo los salmos desde otra perspectiva, ¿verdad? Y estamos profundizando en eso y eso trae también a nosotros sanidad. Eh, en el día de ayer, pues yo estaba compartiendo que cuando estábamos leyendo el capítulo, ayer se leyó el Salmo 17, el Salmo 17:1, recuerdo yo ese versículo, me llevó a introspeccionarme, porque habla de la justicia. Y ese versículo me llevó a mirar hacia adentro y a preguntarme, ¿cuán justa estoy siendo yo delante de Hashem y delante de mis hermanos? Y debemos de nosotros preguntar y comenzar, ¿verdad? Introspeccionarnos cuando encontramos palabras así. Y esa es mi exhortación en este día. Ese salmo de David, ¿verdad? David, ahí en el versículo 3 también David habla y viene delante de Dios a decirle, tú has escudriñado mi corazón y no has hallado falta. Y yo decía, wow. David tenía una seguridad de que él andaba en total justicia y de que en su corazón no había ninguna falta, que se atrevió de venir delante del Eterno a decir, tú has escudriñado mi corazón y no hay falta. Hoy yo te pregunto, nosotros tenemos esa seguridad y esa certeza de venir delante de Hashem y decirle, escudriña mi corazón que me vas a hallar, me vas a encontrar sin ninguna falta. ¿Tendremos esa seguridad que David tiene? Si todavía hay áreas en tu vida en que te niegas a reconocer que tienes un problema, no podemos tener esa seguridad. Otra de las cosas que nosotros tenemos que identificar son las excusas o el autoengaño que a veces nosotros tenemos.
En el capítulo 12, 31 al 33, vemos que Faraón trata de negociar la libertad con Moisés al ofrecer liberar solamente a los hombres. ¿Qué podemos aprender de esto? Que muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo con Hashem. Muchas veces nosotros tratamos de hacer cambios en nuestras vidas sin tener un compromiso firme que nos lleve a nuestra transformación. Muchas veces tratamos de negociar con Hashem en cómo llevar a cabo nuestra liberación. Queremos ponerle a Hashem condiciones y decirle, no, pues yo voy a perdonar, pero yo voy a perdonar si esa persona viene y me pide perdón primero. Pero si no me pide perdón primero, pues yo no voy a perdonar. Entonces entramos en esta negociación con Hashem. Y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que identificar. Porque cuando nosotros estamos poniendo excusas y queremos negociar para trabajar con nuestro interior, no estamos haciendo lo correcto. No estamos teniendo un compromiso firme de decirle a Hashem que entre, que verifique, que nos ayude a encontrar esas áreas de nuestra vida que necesitan sanidad para nosotros poder aceptarlas, identificarlas y trabajarlas, pero no negociarlas, porque esto no se negocia, hermano. Nosotros tenemos que estar firmes. Mire, y la sanidad interior. Yo sé que hay muchas personas que se niegan a entrar en este proceso porque es un proceso. Esto no es de hoy para hoy. Esto es un proceso. Muchas veces se niegan. ¿Por qué? Porque el entrar en un proceso de sanidad es volver a confrontarte con ese dolor que, que te ha causado y ese dolor que te ha llevado a estar así. Y mucha gente no quiere volver a pasar por eso. Pero como yo he explicado en otros videos, cuando una herida, tenemos una herida abierta en nuestro cuerpo, tenemos que tocarla, tenemos que sanarla, tenemos que ponerle desinfectante, tenemos que ponerle ungüento, todas esas cosas para que la herida sane. Y cuando estamos en ese proceso de ir limpiando la herida, tocándola para limpiarla, para desinfectarla, eso duele. Pero eso es necesario, porque sin eso la herida no va a cicatrizar y no va a sanar. Y es necesario. Otra de las cosas que nosotros tenemos que saber identificar es si tengo miedo a ser libre. Si yo tengo miedo a recibir la liberación, tenemos que comenzar a trabajar con eso. Vemos en esta parasha que el pueblo sale a prisa y con temor. Muchas veces el cambio nos impide dar pasos decisivos hacia la libertad espiritual y nos acostumbramos a la zona de confort, incluso si es dañina. Luego más adelante, en los capítulos más adelante, vamos a ver cuando el pueblo salió y se encontraron con dificultades, le decían a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado comiendo cebolla en Egipto que morir aquí en el desierto. Vemos esa mentalidad que se resistía al cambio. Vemos esa mentalidad, ¿verdad? Que aunque esa esclavitud les estaba haciendo daño cuando se encontraron en el desierto, desearon regresar a eso y no continuar con su camino a la liberación. El cambio muchas veces viene porque para poder cambiar hay que trabajar con nuestro interior y esto implica tocar áreas de nuestra vida que duelen y no queremos experimentar eso, como ya les expliqué anteriormente. Nosotros debemos de recordar, para continuar con nuestra sanidad interior, nosotros debemos recordar quién es el que nos libera.
Nosotros, para poder continuar, ¿verdad? Con esta sanidad, tenemos también que identificar si nosotros nos encontramos en oscuridad. Nosotros vemos que la plaga de la oscuridad también la vemos aquí reflejada y muchas veces nuestra alma se encuentra así, en tinieblas. Necesitamos la luz de la presencia de Dios para traer claridad y restauración a nuestras vidas. A veces el proceso de dolor y de la sanidad implica enfrentar nuestros dolores antes de la liberación. Como les expliqué, usted se va a enfrentar a ese dolor, pero usted tenga la certeza de que ese dolor le va a llevar a la liberación. Más adelante voy a estar preparando unos videos que hablan sobre cómo nosotros sanar, unos videos de cómo explicándoles unos principios para nosotros sanar nuestra mente y liberarnos del sufrimiento. Es un tema bien interesante donde he estado estudiando, llevo días estudiándolo, muy interesante y que personalmente a mí me ha ayudado mucho. Y como me ha ayudado mucho, quiero traer esa enseñanza y más adelante voy a estar preparando un video sobre eso. Para continuar, el proceso de sanidad y restauración comienza cuando nosotros reconocemos esa ofrenda maravillosa que Yeshua se entregó por nosotros. Cuando nosotros entendemos que esa sangre nos cubre, ahí también comienza nuestro proceso de sanidad y restauración. Muchas veces nosotros necesitamos marcar las puertas de nuestro corazón con el amor y la redención que tenemos a través de Yeshua, nuestro Mesías. Como les decía anteriormente, nosotros debemos recordar quién es el que nos libera. En Éxodo 13, del 8 al 9, Dios ordenó cada año celebrar Pesaj para que no nos olvidemos quién fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hoy en día nosotros conmemoramos esa excelente festividad que nos ayuda a recordar cuando nuestros antepasados salieron de la esclavitud y nos ayudan a recordar que en Yeshua, nuestro Mesías, tenemos esa cobertura. Y Yeshua, nuestro Mesías, nos ha liberado de la esclavitud. Debemos de identificar ataduras que nos lleva a reconocer que solo con la ayuda divina podemos salir de nuestro Egipto personal. Nuevamente, la sanidad interior comienza con la identificación. Porque hermanos, si no identificamos, no vamos a poder sanar. Yo recalco mucho esto porque esto es muy importante, porque muchas veces nos negamos. ¿Por qué? Porque el identificar, comenzamos identificando esto, para poder identificar, nosotros tenemos que ir mirándonos hacia adentro, introspeccionándonos. Y muchas veces, mis hermanos, no nos gusta lo que vemos.
y no lo queremos trabajar. Esta paracha nos enseña que la esclavitud puede tomar muchas formas: miedo, autoengaño, falta de compromiso, ego, falta de perdón, envidia. O sea, podemos ver cuando estamos esclavos se manifiestan todas estas obras muchas veces. Y para poder identificarlas debemos hacer introspección, debemos analizar nuestras acciones, qué nos limita y poder confiar en que Hashem nos lleva a una vida de verdadera libertad. Ahora bien, vamos a hablar sobre el proceso para sanar. Número uno, como les he recalcado desde que comencé, reconocer la esclavitud. Cuando nosotros reconocemos la esclavitud y reconocemos que necesitamos trabajar, ahí viene el arrepentimiento. En Éxodo 10:3 podemos leer la palabra que dice, vamos a leer rapidito, voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho esta versión. Dice, así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Faraón representa ese orgullo y esa resistencia al cambio. Vemos ahí que Faraón, ¿verdad? Orgulloso, no quiere dar su brazo a torcer, como decimos, no quiere ceder. Sabemos, ¿verdad?, que esto es un plan también de Dios para que su maravillosa gloria se manifestara, pero vemos aquí cómo el faraón se enorgullece y cómo en ningún momento hay arrepentimiento. Israel está siendo oprimido y necesitaba reconocer la condición ante Hashem para la libertad. No fue hasta que el pueblo de Israel comenzó a clamar, ahí fue que Hashem se acordó del pacto y envió a Moisés. ¿Por qué? Porque ya el pueblo estaba arrepentido y clamó. Si en nosotros no hay arrepentimiento, hermanos, el proceso de sanidad no va a comenzar. En nuestra vida con Yeshua, el primer paso hacia la sanidad es el arrepentimiento, es Teshuvah. No es arrepentirte, decir, Señor, perdón, me arrepiento, derramar 2 o 3 lágrimas, pero mañana volví a hacer lo mismo. Ese no es el arrepentimiento que nos habla la palabra y ese no es el arrepentimiento que nos enseña el Señor. Nosotros hemos aprendido que la palabra techuvá es un retorno, es un proceso activo de volver a Dios y corregir el camino. O sea, nosotros tenemos que estar en constante techuvá porque es un caminar. Tenemos que estar en todo tiempo volviendo a nuestro Padre, volviendo a sus enseñanzas, volviendo a sus mandamientos, volviendo a su camino. Como dice aquí, es algo activo, no es de un solo día. Y si el arrepentimiento que tuviste no hay cambio, no es arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a hacer un cambio, como dice aquí, a retornar hacia nuestro Padre. Yeshua dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué áreas de tu vida siguen retenidas en Egipto? ¿Estás aferrado al pecado, al temor, al miedo, a la falta de perdón, al pasado?
Otra de las cosas que nosotros tenemos que reconocer para el proceso de sanidad es que en Yeshua nosotros tenemos redención. En Éxodo 12, 7 al 13, dice: Después tomaron parte de la sangre y la untaron en ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido ante la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque en la Pascua del Señor, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Aleluya. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Eterno. La sangre del Cordero Pascual protegió a Israel del juicio y les permitió salir de esa esclavitud. En Yeshua, que es el Cordero de Dios, como Juan lo dice en el capítulo 1, 29. Su sangre nos redime y nos sana del pecado. Esa ofrenda en el madero es nuestro Pesaj espiritual. Para poder nosotros experimentar, hermanos, la restauración, debemos aceptar a Yeshua en nuestra vida. Aceptar ese gran acto de amor en el madero. Aceptar que gracias a ese acto tan hermoso, hoy nosotros podemos tener acceso al perdón, podemos tener acceso a nuestra libertad. Otra de las cosas que tenemos que hacer en este proceso de sanidad, debemos dejar el pasado. En el capítulo 12 nosotros vemos que el pueblo salió de Egipto de inmediato sin dar lugar a la levadura. Vemos, ¿verdad?, que no les dio tiempo a que el pan leudara y salieron inmediatamente. Recuerden que la levadura es símbolo de pecado, de esclavitud. Y el pueblo tuvo que salir inmediatamente y el pan no leudó. ¿Qué está diciendo? Estamos saliendo. Ellos salieron de la esclavitud libres de levadura. Cuando Yeshua viene a nuestra vida y nos saca de la esclavitud, nos hace libre de la levadura. No sé, hermano, si usted está pudiendo recibir, entender la importancia de la sanidad. Miren, hermanos, cuando nosotros pasamos por problemas de salud mental o algún tipo de problema de falta de perdón, de amargura, de tristeza, de depresión, cuando es como una nube de tinieblas que se posa sobre la vida
de uno. Y se lo digo porque ese es mi testimonio, ustedes me han escuchado hablar mucho sobre eso. Y mientras yo leía esta parashá y leía sobre esa plaga de las tinieblas, que la palabra dice que los egipcios no se podían ni mover, no veían nada, no podían ni moverse. Mis hermanos, así nos sucede a las personas que hemos sufrido algún trastorno emocional o algún trastorno mental. Y yo les hablo sobre esto y yo sé que mucha gente piensa que cuando uno menciona la salud mental y los trastornos mentales, uno habla de que la persona está loca o de que la persona pues va a terminar en un manicomio o está loca. Miren, hermano, esto está bien lejos de la realidad, bien lejos de la realidad. En estos días yo escuchaba a un rabino que habla mucho sobre la sanidad interior, me gusta escucharlo mucho, y el rabino decía que hoy en día hay tanto trastorno de ansiedad, de depresión, tantos trastornos mentales, porque hoy en día hay tanto entretenimiento que nos quitan en nosotros tomarnos un tiempo, conectarnos con Hashem y conectarnos con nosotros mismos. Y él traía el ejemplo de nuestros antepasados. David en el campo con sus ovejas. No tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía TikTok, no tenía redes sociales, no tenía teléfono. O sea, ni una carta escrita le llegaba a David, posiblemente en el campo con sus ovejas. ¿Qué más iba a hacer David si no tenía más nada que velar sus ovejas? ¿Con quién iba a hablar David? ¿Con quién se iba a conectar David? Con el Eterno. Por eso también muchas veces los judíos tienen una práctica que se conoce como el Hit Bodedut y es una hora de su tiempo durante el día donde ellos se desconectan de todo y buscan esa área donde no haya distracción, no haya nada para conectarse con Hashem. Una de las cosas que yo he aprendido a través de mi proceso de sanidad es sacar ese tiempo. Y en la psicología te lo enseñan. Y los psicólogos cuando te enseñan y te dicen que tienes que sacar un tiempo de nosotros estar solos. Ellos le llaman, atención plena, lo que se conoce como el mindfulness. Cero distracción y nosotros concentrarnos en una cosa. Eso es bíblico. Nosotros tenemos que sacar ese tiempo para conectarnos con nuestra fuente. Cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, podemos ir sanando nuestras heridas, sanando nuestra mente, sanando nuestra interior. Por eso es que me comprometí a preparar ese estudio sobre sanar nuestra mente y sanar, ¿verdad? Y liberar y ser libre del sufrimiento. Porque un trastorno de salud mental trae mucho sufrimiento a las vidas. Y en este paréntesis que hice antes de continuar, si usted está sufriendo de algo así, contácteme. Yo soy especialista en consejería y trabajamos con personas, ¿verdad?, que están sufriendo de ansiedad, depresión y que están sufriendo de algún tipo de problema. Tiene problemas matrimonial, familiar y no sabe cómo manejar o cómo manejar sus emociones, contáctenme. Estamos para ayudarle. En el video en la descripción le voy a dejar la información de contacto para que usted la tenga. Para continuar y terminando el estudio,
Nosotros debemos dejar el pasado, como les mencioné, atrás. Cuando yo estaba leyendo esto, vino a mi mente a la esposa de Lot. Cuando Dios lo sacó a toda prisa y le dijo, no miren hacia atrás. ¿Por qué? Porque Dios quería que se enfocaran en lo que tenían de frente, en la liberación que Dios estaba trayendo a Lot y a su familia, una liberación y una liberación de un juicio. Y el Señor y Dios le dice, no vean hacia atrás. ¿Por qué? Porque estamos mirando nuestro pasado y nos queremos quedar anclados en nuestro pasado. Y eso no nos ayuda a avanzar. Nosotros debemos de aprender a soltar el pasado. Ya eso quedó atrás. Vamos a trabajar, vamos a manejar y ser libre de cualquier dolor, cualquier angustia que el pasado me haya causado, pero no puedo permitir que el pasado me siga estancando. En Yeshua, nosotros debemos dejar nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Como lo relata el libro de Efesios. Yo te pregunto, ¿vas a salir de Egipto o vas a seguir anclada en tu pasado? ¿Vas a seguir atada a la esclavitud, al pecado, a los pensamientos de derrota, a la falta de perdón? ¿O vas a avanzar hacia la sanidad que el Eterno en este día te está proporcionando? Otro paso para nosotros caminar en nuestra sanidad es caminar hacia la libertad con fe. Dios nos llevó a Israel. Dios llevó a Israel por el desierto, pero Dios cuando llevó a Israel por el desierto, Israel no iba solo, iba con una cobertura de la columna de nube y la columna de fuego. Esto para que el pueblo de Israel no volviera atrás. Y mira si Dios es tan sabio y tan poderoso y conoce tan bien a su pueblo que lo llevó por otra ruta para que el pueblo no se viera tentado a regresar hacia atrás. Mira la importancia que ante Hashem tiene que nosotros caminemos en sanidad, que nosotros caminemos en libertad, porque Él la provee. Su amor es tan inmenso, mis hermanos, que Él provee nuestra sanidad y no deja de tratar con su pueblo, porque Él es leal a su palabra. En Yeshua nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos transforma diariamente. Para concluir, mis hermanos, la restauración es un proceso donde no es algo instantáneo, es un proceso. Y este proceso requiere confianza, fe y obediencia para nosotros caminar en sanidad y poder alcanzar esa sanidad que el Eterno nos provee y ser libres de la esclavitud. Para sanar, nosotros debemos renunciar a las heridas del pasado, a todo resentimiento y toda atadura emocional. La sanidad es un proceso continuo que requiere renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Hermanos, aquí nuestra
comunión con Dios es fundamental para nuestra sanidad. El estudio de su palabra, meditar en su palabra, conectarnos con el Eterno mediante la oración, la intercesión. Es fundamental para este continuo proceso de sanidad. Esta es mi exhortación en este día, mis hermanos. Como les mencioné, el Ministerio Shalom está capacitado. Soy especialista en consejería cristiana, donde podemos ayudarle con fundamentos bíblicos y en la Torá a trabajar sus emociones y a trabajar, ¿verdad?, sus situaciones. Si usted se siente en angustia, en depresión, sufre de ansiedad, trastornos de pánico, estamos para ayudarle. Estamos para ayudarle. Eh, Pertenecemos a la congregación Yeshua Ner Tamid y nuestra pastora Nereida Romero. Estamos en Brandon, Florida, donde nos reunimos todos los sábados a la 1 de la tarde, horario de invierno para la minja y el estudio de la palabra. Y los diversos ministerios que tiene nuestra congregación, como el Ministerio de Justicia y Bondad. Tenemos el pastor José Vargas con estudio de la Parashá y de la palabra. Los martes tenemos oración a las 8 de la noche, creo que es todos los martes, oración e intercesión a través de Zoom con el pastor José Vargas. Los jueves vamos a crecer con la pastora Sari Vargas, y un domingo al mes todas las damas nos reunimos por Zoom en nuestra reunión de damas, simplemente mujer, y los otros ministerios, hermanos. Estamos bien agradecidos por poder compartir con ustedes esta palabra. Espero que esto sea de bendición y de ayuda a su vida y que podamos caminar juntos en este proceso de sanidad. Así que tengan un excelente Shabbat, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima intervención. Bendiciones, mis amados hermanos.